Bienvenidos a esta nueva edición pues de Detrás del Crimen. En esta oportunidad nos va a acompañar pues el mayor, ya el policía en retiro, pues Rommel Prado Onofre. Él es pues un ex jefe de la Policía Anticorrupción, también ha trabajado en varias unidades, incluso pues ha salvado de morir en una emboscada terrorista. Bienvenido, mi mayor. Nosotros se lo hemos invitado porque realmente aquella vez, allá hace más o menos unos meses atrás, le hemos hecho una nota pues sobre cómo usted logró salvar de esta emboscada juntamente con otros agentes. 4 de ellos lamentablemente perdieron la vida, y aquella vez usted recibió un impacto de bala. Si nos resume en breve, así brevemente nada más, mayor, ¿qué pasó ese día? Porque creo que fue el 14 de noviembre del 2007. Sí. Charito, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y de igual manera saludar a toda tu audiencia, que te felicito por este programa porque estás haciendo ver muchas cosas importantes que a veces nos hace reflexionar, no solo a los efectivos policiales, sino también a todos los operadores de la Administración de Justicia, ¿no? Digamos, Ministerio Público y Poder Judicial. Bueno, Charito, con relación a tu primera pregunta, sí, efectivamente, parte de las experiencias que he pasado en estos 30 años de la carrera policial, efectivamente fue la emboscada de Kelker, que fue un 13 de noviembre del 2007. Mayor, aquella vez ustedes habían ido pues a resolver un asesinato, ¿no? Sí, efectivamente, trabajamos en el Departamento de Investigación Criminal. Yo estaba como jefe del departamento. Recibimos una orden superior para trasladarnos porque se había producido un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, o habían victimado a una menor de edad y por parte de una persona. Entonces fuimos pese a que no era nuestra jurisdicción, era la jurisdicción de Huancavelica, policialmente, y también del Ministerio Público. Pero fuimos porque es nuestra mística policial, pues, ¿no? No tenemos, nuestro reto es siempre el esclarecer los delitos diversos. Y así es que nos desplazamos y fue una odisea. Ya yo creo parte de eso conté la vez pasada que estuve acá contigo. Y ese incidente le marcó la vida, porque fue pues prácticamente, usted nos contó que se trepó a un árbol, sí, para poder sobrevivir, ¿no? Amparado también, sí, la oscuridad que ya llegaba a aquel entonces. Prácticamente ha pasado, ¿cuántas horas estuvo en el árbol? Sí, mira Charito, efectivamente, como tú dices, esta experiencia me ha hecho reflexionar, y de verdad lo primero que te menciono es de que si estoy con vida y estoy hasta ahora es gracias a Dios. Porque de verdad que fue terrible. Una emboscada es el factor sorpresa. El atacante está preparado, tiene los armamentos, tiene las cargas de dinamita preparadas en la carretera, y los efectivos policiales que estamos volviendo después de haber tenido una ardua labor, de habernos desplazado casi como 16 horas de viaje, no hemos dormido completo, no hemos comido, y retornamos después de haber resolvido el caso, haber recogido el cadáver de una pendiente, de haber capturado al que había sido el homicida. Entonces volvíamos ya un poco agotados, pero de todas maneras siempre alerta. Después de haber iniciado el fuego, créeme que fue pero unas circunstancias terribles, porque mínimo serían siquiera unos 15 a 20 terroristas. Y obviamente después de mi lesión que tuve aquí en la mano derecha, ya no podía ya disparar. Entonces lo que hice fue buscar cómo podía sobrevivir, ¿no? Entonces efectivamente, como tú dices, al último momento vi un árbol y dije, obviamente todo es de Dios, porque de verdad que se me ocurrió ese rato, porque eso no te enseñan en la escuela, sino que también te enseña que tienes que tener también ese momento criterio, destreza en esas circunstancias. Y herido, logré subir, saqué mi pistola y dije, si alguien me alumbra, porque obviamente tú te pones en todos esos casos, si alguien me alumbra, saqué mi pistola con la izquierda, rastreé y dije, si alguien me alumbra, disparo. Pero gracias a Dios pasaron. Ahí fue que escuchó una conversación. Claro, que fue la ¿qué es lo que camarada Olga, estos terroristas? Sí. ¿Qué comentaban? Justo pasaron y dijeron, estos perros están aguantando. Y pasaron ahí debajo del árbol, porque se iban a donde estaba la segunda camioneta.
A la segunda camioneta también le soltaron 2 pepas, la incendiaron, todo. Fue un hecho terrible y lamentable por la pérdida de nuestros efectivos policiales, que eran un grupo selecto. Claro, el Un grupo conocido selecto, un los grupo héroes anónimos se selecto, los sí. consideraba un grupo de policías. Es lo mínimo que se les puede considerar a ellos, de verdad, es lo mínimo. Y de verdad yo creo que ahí también es un poquito de desinterés de nuestras autoridades, ¿no? No solo dentro de la institución policial, sino que debería ser hasta el gobierno regional, los municipios deberían hacer una celebración a estos héroes anónimos que fueron, porque de verdad que era un grupo eran unos pesquisas, ellos nacieron con eso de ser investigadores. Y la mayoría de ellos tenía doble profesión, varios por eran supuesto, abogados. Eran abogados y muchos también estudiantes de Derecho, ya muy cerca que terminen la carrera, y tenían una experiencia única, eran muy, también, ¿qué te digo?, muy nobles. Llegaba el denunciante, la manera de atenderlo, de preocuparse. Yo estaba al costado de ellos, compartíamos la misma oficina, entonces yo escuchaba la manera como ellos trataban, todo. A veces no era ni necesario que yo a veces participe, los llame o les diga, oye, ¿por qué? Nada, porque ellos tenían un profesionalismo pero único, de verdad. Y como también lo escuché a mi amigo Aliaga, en una entrevista que le realizaste, sea cual fuera la hora, de madrugada, a veces ellos estaban de servicio y me llamaban 2 de la mañana, así, y era un caso de un homicidio que iba a trascender. Inmediatamente tenía que constituirme y con ellos íbamos. Ellos salían de madrugada, iban, buscaban. De verdad que era esa labor del pesquisa, ellos lo realizaban a cabalidad. Sí, varias veces yo escuché las quejas de sus esposas, sus familiares, ¿no? Sus padres, que ya no llegaban a casa. Prácticamente vivían en la División de Investigación Criminal, DIVINCRI, en Guillotingo. Sí, mira, de verdad que yo en ese momento estaba soltero, pero de verdad que de los integrantes del grupo y de los 4 grupos, que eran muchos casados, efectivamente, cuando nos reuníamos a veces yo me enteraba de que tenían problemas en el matrimonio, porque a veces la esposa no comprende por qué te quedas, porque una vez que uno recibe un caso, hasta que formule, en ese entonces formulábamos el atestado policial y el plazo era 24 horas, te tenías que quedar de corrido, no ibas a tu casa a desayunar, a almorzar, a cenar, nada, ahí te quedabas en la unidad policial, te traían algo tu compañero y ahí comías y botabas tu documento con el fiscal y llevabas a la fiscalía tu detenido o tus detenidos y lo ponías a disposición. Recién podías descansar, irte a tu unidad a entregar tu cargo y de ahí a tu casa, recién. Y a veces, cuando también era casos de investigación, donde los otros autores, los otros cómplices estaban no habidos, tenías que ir a marcar, tenías que hacer vigilancia. Te quedabas 1, 2, 3 días, se rotaban, entonces también no iban a su casa a veces una semana. Eso es mística policial. Eso es el pesquisa, la labor del pesquisa policial. Hoy estamos hablando, hay que recordarlos, de Jaime Huarcaya, César Ramos Peralta, también está Orlando Torito, pues, y Fernando Gallardo también, Jaime Huarcaya, un abogado también muy bueno. Muy bueno también en lo que es investigación y pesquisas. ¿Hay qué diferencia no mayor a los policías de ahora, no? Vemos muchas veces, no todos, no, claro está, pero la gran mayoría, cuando uno va a las comisarías, pues suelen pedirte que tú prácticamente como víctima también seas tú el pesquisa, o sea, que tú vayas a buscar cámaras de seguridad, o si de repente has identificado o tienes el nombre del ladrón, o sea, llegan a veces hasta ese punto, ¿no? Yo veo un poquito de ociosidad o desidia, dejadez, ¿no? No tienen esa mística de querer trabajar y ayudar de inmediato, veo un poquito de desinterés mayor, en cambio en estos es lo contrario, en estos efectivos policiales que lamentablemente perdieron la vida en noviembre del 2007. Sí, efectivamente, como tú mencionas, a veces se da por varios motivos. Mira, uno de los motivos es porque desconocimiento. O sea, la investigación no es que tú vas, te cambian y te dicen ponte a investigar y
Ya, no, tiene que, para que manden a las oficinas de delitos en las comisarías o manden a los departamentos de investigación en las DIVINCRIS, en lo que es seguridad del Estado, que ve también migraciones, ve extranjería, o en drogas, donde también realizas investigaciones, a todas las unidades de investigación. No se puede mandar por mandar, se tiene que enviar al personal que conoce de investigaciones, que conoce, porque efectivamente, como mencionábamos antes, el pesquisa, ni bien la persona está ingresando, el denunciante, lo primero que tiene que hacer es un trato amable, un trato afectuoso y hacerle una entrevista. Una vez que has realizado la entrevista, recién tú comienzas ya a ver qué tipo de delito puede ser y obviamente qué diligencias son las que vas a realizar. Y también, ¿por qué motivo? Porque cuando haces la comunicación al fiscal, tienes que comunicarle lo correcto. No puedes comunicarle cosas que a veces, el Ministerio Público también a veces he escuchado muchos comentarios de que dicen, pero es responsabilidad de la policía que no formula bien sus informes, ¿no? Ahora actualmente son los informes policiales. No redactan sus informes bien policiales y por eso que se ha tenido que darle libertad al detenido. Entonces es una responsabilidad de nuestra Policía Nacional, de nuestra gloriosa policía, de nuestro Ministerio Público y de nuestro Poder Judicial, que son los operadores de justicia, en que se debe hacer un trabajo coordinado, muy coordinado. Te comento, por ejemplo, cuando yo he estado a cargo de algunas unidades de investigación, la DIVINCRI, después he estado en anticorrupción, tanto acá en Huancayo como también en Lima. Teníamos reuniones con los representantes del Ministerio Público, donde hacíamos intercambio, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaba acá específicamente acá en Huancayo, llegué a hablar con el fiscal superior, ¿no? Que actualmente es el presidente de la Junta de Fiscales acá en Junín. Es un señor de muy, muy reconocida trayectoria. Y de verdad que lo primero que hice cuando me hice cargo, solicitar una entrevista con el doctor, porque es el fiscal encargado de todos los fiscales superiores. Y inmediatamente me dijo, ya, para tal hora, inmediatamente a la brevedad posible una reunión. Nos reunimos, él también venía de ser juez de Lima, un tipo muy proactivo para la lucha contra la delincuencia. Inmediatamente me dijo, ¿qué problemas ha detectado? Esto, doctor. Hay un pequeño divorcio con algunos fiscales, no con todos, porque la gran mayoría obviamente también se compenetra y tiene una química con el policía. Pero a veces había algunos, entonces eso teníamos que ir superando, limando de esas asperezas. Inmediatamente mandó una reunión él con todos los fiscales, en su totalidad, y todos los efectivos policiales de anticorrupción. Y ahí comenzamos. El policía dijo esto, el señor fiscal dijo, sí, pero esto, te falta. Ah, muy bien. Y yo iba tomando nota y después, posteriormente, cuando finalizamos eso, nos trasladamos al local policial y ahí nuevamente continúa la reunión entre nosotros. Ya, a ver, ¿tú qué investigaciones tienes? ¿Con qué fiscal? Ya, mira, indica estas deficiencias. ¿Por qué? Porque queríamos mejorar, ser profesionales en nuestro trabajo, ¿no? Y todos mis efectivos policiales que te comento que eran el 95% eran abogados, conocedores de todo, pero ¿para qué? Trabajamos bien y la meta era trabajar para que se llegue a esclarecer la verdad y se sancione pues a toda la gente que estaba metida en hechos de anticorrupción, ¿no? Mi mayor, hay, como usted está mencionando, hay fiscales pues que también están, tienen un poquito de desinterés, ¿no? Tal vez son tímidos y a veces no se arriesgan a dictar una detención preliminar, a buscar esta detención preliminar que a veces puede servir para esclarecer un hecho o terminar de desarticular
desarticular una organización delictiva, ¿no? Yo, francamente, a la que la veo siempre muy ahí eficiente es a la doctorita Teresita Maraví, ¿no? Una de las que la veo en todo sitio, de madrugada, de noche, en cualquier momento ella sale y está dispuesta a intervenir en cualquier momento. Y son pocos los fiscales que, como ella, pues son muy activas y también se arriesgan a hacer las denuncias en su momento. No esperan demasiado tiempo, que todavía haya demasiadas evidencias, porque a veces la evidencia también, hay un dicho, creo que esto, ¿no? Tiempo que pasa, tiempo la que pasa, huye, verdad, ¿no? que huye. Entonces, así es, hay muchos fiscales que no son así muy activos, no trabajan con eficiencia. Sí, mira, hay una situación que tenemos que analizar, es de que nuestros fiscales, su función es excelente, la función tal como dice la norma, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que nuestros fiscales han estudiado la abogacía y obviamente sus cursos de interrogatorio son pocos, ¿ah? O sea, a comparación de un efectivo policial que llevamos, bueno, en la escuela de oficiales llevamos años de interrogatorio. Llevamos años, entonces tenemos que saber hasta cómo formular la pregunta, realizamos seguimiento, vigilancias, o sea, no es decir, ya, yo soy fiscal y voy a disponer que se haga esto inmediatamente. Tienes que saber, por eso que el trabajo era un binomio, ¿no? Policía y Ministerio Público, porque tú ibas desde la parte operativa y con tu fiscal te sentabas y veías, a ver, este es el caso, ¿qué hacemos? Bueno, doctor, inmediatamente, por eso que el efectivo policial tiene que conocer de investigación. Entonces, inmediatamente, doctor, tenemos que hacer esto, recabar todos los elementos, todos los indicios. Empiezas desde los indicios, desde los hechos, porque la prueba es lo final. Primero tienes que empezar con los indicios, las evidencias, y eso lo vas materializando, lo vas trabajando a que se conforme, que llegue a ser una prueba, y que al Ministerio Público, claro, eso le va a servir al Ministerio Público. Entonces, creo que nuestros fiscales tienen esa voluntad, pero a veces también, repito lo que inicié, ¿no? Cuando hablábamos de nuestros efectivos policiales, que a veces te piden que traigas toda la investigación, más bien de que ellos la realicen. Es por desconocimiento. Entonces, a veces también hay algunos fiscales, que son pocos también, porque la gran mayoría también son buenos. Creo que, pero a veces, lamentablemente, esos hechos salen a la luz, ¿no? Y hacen quedar mal a las instituciones. Mayor, usted trabaja en una de las unidades más temidas, ¿no? Por los mismos policías, ¿no? Por las autoridades. La unidad anticorrupción ha trabajado desde el año 2017, 2018, 2019. ¿Cuán difícil ha sido trabajar para usted en esta unidad? Pues que incluso a muchos agentes que han trabajado en esta unidad se han amenazados, aislados por sus propios colegas, pues porque les decían de cómo los detenían, que no tenían piedad, que eran unos rocotos, y los maldecían prácticamente. Fue tan difícil trabajar en esta unidad anticorrupción, porque usted trabajó varios años en esa unidad. Sí, créeme que si estuve 3 años fue porque ningún oficial quería ir, o sea, se corrían de ese departamento. Y bueno, si me fui también fue porque quería avanzar dentro de mi carrera policial y postulé a un curso de mayores y me fui, porque si no, de repente, a lo menos el comando iba evaluando anualmente y hacía las recomendaciones quienes se tenían que quedar. Entonces justo me habían hablado para quedarme, pero ingresé al curso. Entonces, efectivamente, sí, como tú dices, es una unidad de mucha responsabilidad, es de mucho trabajo policial, efectivamente, porque investigamos a nuestros propios colegas, investigamos a todos los funcionarios y servidores de todas las instituciones, de todas en general. No hay excepción, a toditas investigamos. Y hablando específicamente de mi gloriosa policía, ¿qué hacer si por tu enseñanza, por tus conceptos básicos de lo que es un delito, tú sabes de qué es lo bueno y lo malo? Y si viene un denunciante, un agraviado, un ciudadano que viene mortificado, viene decepcionado de que otro efectivo policial le ha pedido una suma de dinero a cambio de que le quite o le ponga, ¿no? Entonces venía a denunciar, inmediatamente nosotros
¿qué es lo que teníamos que hacer? Realizarle una entrevista, pedirle detalladamente qué era, porque a veces también te voy a decir de que a veces un día se entró un orate, ¿sí? Bien vestido, entró a la oficina, todo, y nos comenzó a contar, pero unas cosas de que unas denuncias, todo, pero obviamente ahí entra a tallar la entrevista, entonces descartamos. ¿Y a quién estaba acusando? Al alcalde de Huancayo, ese entonces, por unos hechos de anticorrupción, de favorecimiento en una obra. Entonces, efectivamente tienes que accionar, pues viene el denunciante, inmediatamente tienes que, después de la entrevista, a tu grupo operativo tienes que ya que se aliste, porque es un trabajo también que tienes que realizar. Es un trabajo de un momento que tienes que analizar, prepararte, porque efectivamente no puedes dar vergüenza en hacer una intervención. Entonces, y a veces la vehemencia te conlleva eso, a que cometas un error. Después te voy a comentar de que he sido denunciado también y me ha acompañado como 2 años esa denuncia. No he podido ascender por esa denuncia porque no podía, porque estaba en investigación. ¿Y entonces qué detalle se había obviado? No, ¿sabes qué pasó? Permíteme terminar lo primero y te cuento ahorita. Entonces, y llega el denunciante, obviamente entrevistas, formulas tu plan operativo para formular la intervención, comunicas al fiscal, comunicas a criminalística, para que un perito se constituya, inmediatamente le ponga el reactivo a los billetes, tenga todo su equipo, haces el planeamiento con el denunciante, cuál va a ser la seña, porque obviamente ese denunciante también está con el temor de regresar al local policial y los nervios le puede ganar, algo así. Teníamos que hablar con él. ¿Y para qué? Ahí también quiero saludar a cada uno de mis efectivos policiales que trabajó en anticorrupción. No menciono ninguno con un apellido, ¿sabes por qué? Porque puedo ser ingrato con el resto. De repente me olvido de uno, de dos y no me gustaría hacer. A todos, en su totalidad, varones y mujeres, porque había mujeres en el departamento de anticorrupción muy buenos, excelentes, para sacarse el sombrero. Entonces planeábamos, teníamos que asesorarlo, indicarle al denunciante qué es lo que vas a hacer, cómo vas a ir a hablar, cómo vas a hacer la seña para nosotros intervenir ese momento. Y ahí también nosotros teníamos que camuflarnos, porque mira, todo el mundo sabía que éramos de anticorrupción, la camioneta la conocían. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Dejar la camioneta parada y con carros particulares desplazarnos a la unidad policial, entrar disfrazados para que no nos reconozcan. Y ahí a esperar la señal. Daban la señal, ¡pum!, interveníamos ahí. Entonces el fiscal también tenía que prepararlo, coordinar con él para que esté presente y dé la legalidad a la intervención, ¿no? ¿Y cómo hacían a veces se tenía que dar la dádiva, ¿no? Los billetes? ¿De dónde salían estos billetes? ¿Tenían que fotocopiarlos? ¿Era que ponía la fiscalía, ustedes? De verdad, yo siempre me he preguntado, claro, ¿no? ¿De dónde sale el billete? Es dinero del denunciante. Es el dinero del denunciante. Ahora, si son montos exorbitantes, ahí entra a tallar el poder de convencimiento, la experiencia de que el adelanto, pues, ¿no? Que tienes que... Pero es dinero del denunciante. No puedes tú poner el dinero o el Ministerio Público dará dinero porque no estaríamos cometiendo una intervención correcta. Entonces es dinero del denunciante, ese dinero con un acta recepcionas y ahí entra a tallar el perito trae sus reactivos, mediante acta también le impregna el reactivo y se le entrega, se le devuelve al denunciante el dinero y es ahí. Todo es una cadena, la famosa cadena de custodia también que después de la intervención entra a tallar, ¿no? Mayor, usted hace un momento nos decía, antes, previa a la entrevista que le estamos haciendo, que hay más o menos en su periodo habrá más de 40 personas detenidas, entre ellos 20 policías y 20 funcionarios públicos, y la mayoría de los delitos en el que han incurrido es el peculado de uso, cohecho, ¿no? Sí, correcto, así es. Efectivamente, por ejemplo, el peculado de uso, muchos de nuestros funcionarios y servidores públicos agarran el vehículo del Estado para cosas particulares. Por ejemplo, ellos deberían hacer si es que se van a trasladar, por ejemplo, de Tarma, de Chanchamayo, de Huancavelica, van a desplazarse acá a Huancayo porque de todas maneras acá está centralizado, ¿no? Ellos deberían venir con una papeleta de comisión, si es que es por algo oficial, por algo justificado. Pero como no es nada oficial,
ellos venían con el vehículo del Estado. Entonces nosotros, y también eso fue algo novedoso que se hizo en mi época, ¿no? Que estuvimos, porque la cosa no era solo estar sentado en la oficina a recibir, sino que salimos a buscar. Me gané problemas también con mis jefes de Lima, que por qué sales a hacer esos operativos. Le digo, pero es lo correcto, estoy desplazándome a hacer operativos para detectar quiénes son los que están haciendo mal uso de esos vehículos oficiales que deben ser para el uso del Estado, para funciones propias del Estado. Entonces intervenimos alcaldes, yo recuerdo que hubo una intervención en un hotel, incluso de una autoridad que estaba acompañado de una fémina que no era su esposa. Sí, así es, efectivamente. Se prestan para todo eso, y es un mal uso, pues, ese es el peculado de uso. Intervenimos a bastantes alcaldes, regidores, gerentes, ¿no? Los señores gerentes que estaban, y bueno, por el cohecho, bueno, pues también bien claro, ¿no? El activo, el pasivo, porque por hacer algo o dejar de hacer algo, por conveniencia, pues, ¿no? Porque por las obras, porque les conviene, les dan, o también dejan de algunos requisitos indispensables, los pasan por alto, etc. Entonces, obviamente, esos son investigaciones que se realizan, y obviamente ahí estos malos empresarios, porque son unos malos empresarios, que ¿qué es lo que hacen? Corrompen, pues, ¿no? Corrompen a estos funcionarios y servidores. Por ganar esa licitación le dan un dinero. Entonces es ahí donde nosotros entramos a tallar. Ahí también un caso de esa fecha fue el alcalde de San Jerónimo. Y él cayó con... Sí, justo porque eso fue por las llamadas telefónicas. La señora le llamaba, la empresaria le llamaba solicitándole el pago del dinero, y este mal funcionario le decía, sí, está bien, te voy a realizar el pago, pero ¿cómo es mi porcentaje, no? Entonces obviamente eso fue grabado todo, y fuimos y lo intervenimos también al alcalde, y efectivamente ya el dinero estaba para que le paguen, sino que a veces lo demoran. ¿Cuánto era más o menos? ¿Recuerda el monto? Sí, era un promedio de casi 20.000 soles, algo de 50.000 soles que le tenían que pagar, y ¿Qué obra era? 5.000 soles le era. Era por una vía que había hecho esta persona. Había parchado unos huecos, así, una cosa que realizan un mantenimiento a las calles, ¿no? Entonces lamentablemente pues se da esto, y hay que intervenir, y ahí también entra a tallar pues el ser pesquisa, ¿no? El investigar, tratar de ubicar a los autores, de los indicios, ir, buscar. Mira, nosotros hemos ido al gobierno regional en esos 3 años, hemos ido cantidad de veces al gobierno regional. En el gobierno de Uchupay con... Sí, creo que él estaba, sí, efectivamente. Fuimos a su casa, a uno de sus domicilios que tenía, por disposición del Ministerio Público. Hicimos una intervención ahí, ¿no? Para recabar algunos indicios, y efectivamente intervenimos su domicilio con presencia del Ministerio Público. ¿Estaba Uchupaico en el momento de No estaba presente. Estaban sus familiares. Entonces con todas las garantías se le explicó, se le entregó la resolución, y se hizo, porque es una labor policial, y son disposiciones de la fiscalía que también ellos tienen que dentro de las diligencias para poder determinar y después formular su acusación, ¿no? Vamos a irnos a una breve pausa y vamos a volver con usted. Todavía queremos preguntarles cómo reaccionan pues estos acusados o involucrados en cohecho y peculado de uso, que para que nos cuenten, ¿no? ¿Qué dicen? Lo primero, ¿qué dicen cuando ustedes, la Policía Anticorrupción, llega a intervenirlos? Volvemos. Muy bien, gracias. Si tienes un negocio, sabes que el tiempo es valioso. Es por tu esfuerzo que confiamos en ti. Por eso en Caja Huancayo tenemos la campaña ágil, porque sabemos que valoras la rapidez. Campaña ágil, crédito directo, rápido, y solo necesitas contactarte con tu asesor de negocios. Solo en Caja Huancayo, la Caja del Perú.
Detrás de cada calle limpia hay un vecino responsable. Detrás de cada parque cuidado hay un vecino que cumple. Detrás de cada servicio que mejora estás tú. En el SAT reconocemos tu aporte. Cumple con tu impuesto predial, vehicular y arbitrios municipales 2026. Sigamos construyendo juntos una mejor ciudad. Y por tu responsabilidad, por pronto pago, obtén el 20% de descuento en arbitrios municipales. Recuerda, la campaña vence el 31 de marzo. Tu compromiso transforma la ciudad. El SAT, generando conciencia tributaria. Nosotros continuamos pues con el mayor Rommel Prado Onofre, es jefe anticorrupción de Huancayo, también que ha trabajado en varias unidades policiales en la Divincri y en la unidad de inteligencia. Mayor, hace un rato nos comentaba pues que tenía una anécdota como jefe de anticorrupción, creo que por obviar un detalle en esto de que es la investigación. Cuéntenos, por favor. Sí, gracias, efectivamente. Ahí son dos colegas más que hemos estado involucrados en una denuncia, ¿no? Mira, se presenta el ciudadano a denunciar a unos efectivos policiales que le habían solicitado un dinero por lo que no contaba con sus documentos por conducir una motocicleta. Entonces le solicitan 1.000 soles, al final llegan a 200 soles. Entonces le dicen, ya te vamos a dar 2 horas para que vayas y consigas el dinero. Efectivamente él se va, en ese trayecto alguien le dice, anda, denuncia a la policía anticorrupción. Nosotros también poníamos en la radio, siempre hacíamos algunos spots de que cualquier denuncia nos llame, poníamos el teléfono, todo. Se presentó el señor, inmediatamente le dije, ¿a qué hora salió de la comisaría? Hace media hora. El tiempo avanza, corre, los efectivos policiales también podían estar alerta, porque se demora, así tenemos que ser rápido. Entonces le comunico al fiscal, le digo, doctor, se ha dado este caso, hay una denuncia por corrupción en la comisaría del Tambo, necesitamos su presencia. Ya, perfecto, en estos momentos yo también ya me desplazo, coordinamos, haga todo lo que tiene que hacer por la parte operativa. Efectivamente, como te mencionaba, teníamos que preparar al denunciante cómo va a regresar a la comisaría, cómo va a ser la entrega, cuál va a ser la seña para que nosotros podamos saber que tenemos que intervenir. Ese momento que ya tiene el dinero el efectivo policial que ha solicitado. El mal efectivo policial, ¿no? Tenemos que dejar bien claro, son malos efectivos policiales, ya cruzaron la línea ya. Entonces teníamos que llamar al de criminalística, al perito, para que se constituya y pueda echarle los reactivos, todo. Y todo, pues el tiempo avanzaba, ya había pasado 1 hora, hora y media, le habían dado 2 horas, entonces casi faltando 10 minutos para las 2 horas, vamos, era un día, si no me equivoco, era un domingo. Y tú sabes, también el efectivo policial tiene sus días de descanso, pues, ¿no? Entonces, en la unidad se quedaba un efectivo policial de servicio y había un equipo que estaba atento ante cualquier intervención, se constituían de inmediato a la oficina. Entonces, ese día era un domingo, era las 2 de la tarde. Me llaman, yo me constituyo inmediatamente, me entrevisto con el denunciante, comunico al fiscal, llamo al de criminalística y el personal estaba llegando y solo salimos con 2 efectivos policiales más el chofer, salimos a la comisaría del Tambo. Lo ideal hubiese sido que vayamos siquiera unos 6, 7, porque eran 2 efectivos policiales que habían solicitado. Sí, perdón. Podían escapar o lanzar, como en este caso de su oficial Vilches, ¿no? Que lanzó el billete a la basura, ¿no? Sí, ten en cuenta que también tienen armamento. En ese momento de desesperación hasta pueden hacer uso del armamento. Tantas cosas que tienes que prever y tienes que ir con una buena cantidad también de efectivos policiales, ¿no? Entonces fuimos 3 a intervenir, más nuestro chofer del vehículo policial, 4. Llegamos, nos instalamos, ten en cuenta de que lo que te dije desde un principio, 2 horas le habían dado. Pasa el tiempo, ya el efectivo policial de repente no le quiere recibir, qué sé yo, ¿no? Ya se pone en alerta. Ya. Entonces dispusimos el dispositivo, quién iba a estar en tal sitio, quién iba a ver la seña, quién iba a reducir. Yo estaba ahí presente, entonces justo me puse al frente en una farmacia, en la farmacia Socorro, ahí con mis gorros, mis lentes, ya te dije, tenemos que ir disfrazados para que no nos reconozcan. El vehículo policial se estacionó a 3 cuadras para poder después acercarse para recoger a los detenidos, y uno de los efectivos estaba dentro de la comisaría, también totalmente atento a la seña. Y entonces mira, cómo es la vida, ¿no?
Llegan los 2 efectivos policiales denunciados, se entrevistan, pero no le solicitan el dinero, sino le dicen, sube al carro, que uno de ellos tenía un carro polarizado, y suben al carro. Se rompió todo el plan que se tenía, ¿no? Claro. el plan de trabajo que habíamos hecho, se fue al tacho. Entonces, en ese rato tienes que pensar, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Entonces, ya, nos reunimos por el celular, inmediatamente ya, vamos a esperar. Salieron, dijimos, tiene que retornar. Si retorna, ya es un indicio de que ha podido entregar, ¿no? Tienes que, unas suposiciones tienes que hacer en el acto. Y efectivamente, pasaron 8 minutos y el vehículo particular de uno de los efectivos policiales regresó. Y le dijeron que descienda. Y ni bien baja el denunciante, se agarra la seña, o sea que ya le había entregado. Pero ten en cuenta que habían pasado solo 5-8 minutos de lo que había transitado. Todo el plan que habíamos tenido, teníamos que reestructurarlo. Entonces nos acercamos ya directo, pues no, a intervenirlo. Oye, nos metió el carro. Cuando nos vio, este mal efectivo policial arrancó con el carro. Y se dio la fuga. Entonces nosotros en el acto llamamos al comisario, se mandó a buscar al segundo efectivo policial, el segundo efectivo policial también se arrancó por algún sitio. Inmediatamente, ¿qué es lo que hicimos? Obviamente ahí no iba a quedar eso. Nosotros también sabíamos que teníamos que continuar. ¿Qué hicimos? Hicimos todas las actas, solicitamos la relación de servicio, los nombres, las cámaras, visualización, comenzar a reunir todos los elementos de que ellos dos eran los responsables. Mandamos a una formación, el fiscal también estuvo presente, se mandó formación, se verificó, los dos estaban de servicio, tenían que estar en la comisión, no estaban, llamaron a sus celulares, no están. Todo eso, acta, llamada por teléfono celular tal, acta que no contesta, todo para reunir, ¿para qué? Para solicitar una detención preliminar. ¿Por qué? Porque ya habían cometido el delito. Y se logró. Efectivamente, se logró. A los 5 días logramos ubicarlos y detenerlos. A los 2. Mira, pese a eso que logramos detenerlos, hacer todo el procedimiento, me denunciaron. ¿Y por qué delito? Y lamentablemente, ¿sabes qué? Por eso a veces hay cosas que es un poquito incomprensible. En mi misma, la unidad de inspectoría que es la que me inicia la investigación administrativa y disciplinaria. Después de 2 años, yo ya estaba en Lima, ya había terminado mi curso de mayores, estaba postulando para comandante, todo. Ya estábamos en plenos exámenes, todo ya, y ya para ascender, me aperturan la investigación administrativa y disciplinaria. ¿Y cuál era el motivo? Por haber dejado que se hayan escapado los 2 efectivos policiales de la comisaría. Pero no tuvieron en cuenta todos los elementos, cómo fue, ¿no? Cómo fue la intervención, cómo fue, o sea, lo que se había planificado de que la entrega iba a ser en el ambiente, en la comisaría, no fue ahí, sino fue en una unidad móvil particular de ellos, y ellos, ninguno de los 2, solo uno de ellos descendió del vehículo y el otro se fue. O sea, era una cosa imposible que tú lo puedas agarrar ahí en ese momento. Se tenía que tener en cuenta. A menos de que te abalances sobre el vehículo y corras el riesgo. Y obviamente de te podía atropellar. ¿No? Y en el video se notó. Ahí me acuerdo de Raúl Vera, un técnico, que fue el que quiso ir y casi también lo arrastró. Estuvo que quiso agarrarlo al chofer. El otro puso primero y aceleró y se arrancó. O sea, no tuvieron en cuenta nada de eso, nos aperturaron investigación administrativa y disciplinaria por falta muy grave. Uy, de verdad y ya que no pudo ascender. No, me aguantaron. Y para el año siguiente, para poder postular, una odisea. De Lima tenía que venir continuamente a ver. Uy, de verdad que unas cositas son anécdotas, ¿no? Pero al final uno sigue. Mira, pese a eso, yo seguía trabajando y con mis otros 2 colegas también seguían adelante. Un coleguita de apellido Quispe también, muy bueno, el muchacho también, que de lo que era de secretario, pero trabajaba en la unidad operativa policial, lo sacamos ese rato, vamos, hay que intervenir, el tiempo corre. También el pobre también en la denuncia. También. ¿Inspectoría le abre esta investigación? ¿Usted cree que es por oficio o porque alguien por ahí estuvo
investiguen. Sí, exacto. Yo creo que alguien hubo ahí que... Una vocecita. Sí, alguien dijo, no, hay que tratar de ponerle. Y lamentablemente, lamentablemente cuando tú comienzas a trabajar y así, siempre hay algunos colegas que no les gusta, te miran mal, tratan de ver un pequeño error para querer hacer escarnio de ti, Claro. ¿no? No, Entonces, yo lo que estaba, quería que usted nos cuente qué es lo primero que hacen tanto los mismos policías y las autoridades que ustedes intervienen cuando llegan al punto para ya detenerlos ante este presunto delito de peculado, cohecho. Bien, sí, Charito, mira, lo primero que te hacen en muchos casos es te ofrecen una suma de dinero, ¿no? Te ofrecen, porque te ofrecen. Le han llegado a ofrecer, o sea, sí, de verdad que con la misma cadena. te ofrecen, pero harto dinero, Tentador, de verdad. ¿no? Sí, tentador. Para un efectivo policial que no está bien clara su visión de que pese a lo que te puedan ofrecer, tú tienes que continuar a andar por el camino del bien, obviamente, pero yo creo que ni hablar. Y más, si tú trabajas en esas oficinas de anticorrupción, jamás podrías hacer. Y otro es el hecho de que también te ponen a la mamá, a la esposa, a los Hasta lloran, hijos. Olvídate, se ponen a llorar. Quieren llamar a sus hijos inmediatamente se acercan, sus hermanos. Uy, de verdad es terrible, pero como me enseñaron en la escuela, ¿no? Cuando estaba en la escuela, mis instructores me decían, tú tienes que, cuando estés a cargo de una investigación, no te puedes compenetrar con ninguno de los dos. No puedes asumir de que me solidarizo con el denunciante o me solidarizo con el denunciado por su carita, porque no. Oh, Tienes que ser objetivo, Mm. tienes que investigar bien sin preocuparte. Entonces, obviamente, ahí eso te ayuda, ¿no? Te ayuda porque efectivamente es terrible. Viene la mamá, viene la esposa con el bebé cargado. De verdad que es un poco bravo, pero tienes que hacer tu labor, pues. Tu labor policial. Y usted con tantos años de experiencia mayor, ¿por qué cree que las personas llegan a ese punto de cometer estos delitos? Usted que ha tenido muchas experiencias, porque finalmente cuando llega la ley sobre ellos se arrepienten, ¿no? Lloran, apelan al lado sentimental, pero antes de eso no pensaron en las consecuencias. ¿Y por qué usted cree que estas personas realizan estos actos? ¿Por necesidad? Mira, algunas personas lo hacen por necesidad, algunas, pero otras la hacen también por el beneficio económico, ¿no? De querer tener más. Ambición. Sí, y eso trae pues a que te intervengan y tengas que ser intervenido y procesado, ¿no? Y perder todo, porque obviamente efectivamente sí, se pierde todo en ese momento. Claro. Mayor, ¿cuántos años de servicio en la policía usted ha tenido antes de retirarse pues de esta noble institución? Charito, he tenido 26 años de operativo, más 4 años de escuela, 30 años en la gloriosa Policía Nacional del Perú. ¿En qué lugares ha trabajado? Y la pregunta que siempre hacemos, ¿no? Si vuelve a nacer, ¿usted seguiría siendo policía, elegiría esa carrera? Claro, por supuesto, sin pensarlo, es que es hermoso la carrera policial. Mira, he trabajado, ni bien salí de la escuela, trabajé en la comisaría de San Juan de Miraflores, en Villa María del Triunfo, trabajé en la comisaría de Monterrico, trabajé en la comisaría de San Antonio, Miraflores, trabajé en Pucallpa, trabajé en Aguaitía, Bon Humboldt, Yarinacocha, luego trabajé acá en Huancavelica, trabajé acá en Pampas, Colcabamba, luego acá en nuestra ciudad incontrastable, Huancayo. Luego retorné a Lima, también trabajé en el hospital, siempre casi hacía unidades, la mitad de mi servicio hacía en unidades de investigación. También trabajé en OSI, Oficina de Control Interno en el hospital. Muy bonita experiencia, también ahí hicimos un señor trabajo, intervenimos a médicos, enfermeros, un señor trabajo que hicimos ahí. Luego he trabajado en las oficinas de inteligencia. He sido jefe de departamento de inteligencia acá en Huancayo, he trabajado en inteligencia en Lima también. Sí, muy bonitas experiencias. Y de verdad que el trabajar con nuestra población, ver su problemática, sus dificultades que tienen, porque mira, son personas que cada uno quiere trabajar, se dedican a hacer sus actividades
diarias, cotidianas, y lamentablemente pues estos chicos malos o chicas malas que lo único que quieren es el facilismo de apropiarse de su patrimonio, de su economía, de ese ciudadano en sus distintas circunstancias, se apropian. Entonces ese es el reto de nosotros, ir, buscarlos, ubicarlos y denunciarlos. Eso, y es apasionante, hermoso, hermoso de verdad. En su experiencia en el hospital, ¿qué tipo de estos delitos existían? A mí no me cabe la idea de qué tipo de delitos puede existir. Mire, les comento algo. Y es una cosa de que yo creo que es de conocimiento público. Acá no estoy estoy filtrando alguna información reservada, secreta. ¿Qué pasa? Como sucede en muchos hospitales, ¿no? También dentro de los hospitales del MINSA, Salud, en hospitales de las Fuerzas Armadas, igual, o de repente hasta peores cosas se ven. ¿Qué pasa? A veces hay el mal, pues, ¿no? Que está metido en muchas personas, claro. Ven cómo se pueden beneficiarse económicamente. Entonces, ¿qué hacen? Ven, ¿cómo puedo hacer acá en el hospital? Dicen. Ya. Voy a ir a buscar a los retirados. En ese entonces había un lugar específico en el RIPAC donde estaban reunidos todos los retirados y se ponían a conversar sus experiencias, todo. Y lamentablemente pues el policía a veces toda la vida no ha sido bien pagado. Peor cuando estás en retiro, ¿no? Entonces, mucha carencia económica, buscaban trabajo, todo. ¿Qué pasaba? Un mal servidor de ahí del hospital iba y les proponía: ¿qué te parece si es que te llevo al hospital, te aperturo una historia y el medicamento me lo entregas después? Sí. ¿Qué le parece? Ingeniosos, pero para el mal. Para el mal, ¿no? Entonces ahí nosotros estábamos ahí y llegamos a descubrir, a detenerlos y a denunciarlos. Y mira, aprovecho esto en hacer una reflexión. Una de las pocas instituciones que investiga, captura y denuncia a sus propios colegas, tanto de armas o asimilados, somos la Policía Nacional de Perú. Somos los propios que nosotros intervenimos a nuestros... Ya no les puedo llamar a nuestros colegas, porque ya cruzaron esa línea. Nosotros desde la escuela nos enseñan: esta es una línea, este es el bien y este es el mal. Tú puedes llegar hasta antes de que cruces esa línea, pero de ahí no puedes ni poner el pie en esa línea, porque ya transforma, desnaturaliza, ya tú no eres ya un policía, eres ya un delincuente. Entonces la policía interviene. Mira, acá en Huancayo, a nivel nacional, sale públicamente. Nosotros mismos enviamos eso a los medios periodísticos sobre la captura de estos malos elementos que han sido capturados. Nosotros mismos, a lo que no ven otras instituciones a veces, ¿no? Mayor, ¿qué diferencia hay entre el policía del ayer al policía de hoy? Sí. Bueno, creo que puede ser, Charito, hay una palabra, un término que nos enseñan desde la escuela, que es la mística policial, ¿no? Esa mística policial, mira, y permíteme, porque siempre es bueno, yo siempre este concepto lo tuve bien claro, y permíteme por favor leerlo. Mira, la mística policial, hay cantidad de definiciones, pero yo siempre me ha gustado esta definición. Es la fuerza espiritual, vocación de servicio y entrega que impulsa a los efectivos a superar obstáculos. Mira, todo lo que les he comentado, las denuncias, todo, pero tú tienes que superar eso, la falta de tener una movilidad. Mira, ya te decía, a veces porque el carro era conocido, tenemos que agarrar carro particular. La norma dice, no puedes utilizar la gasolina del Estado en otra cosa. Efectivamente, pero a veces tú no dispones de dinero para darle al otro colega para que vaya a llenar el tanque o meta 4 o 5 galones de gasolina. No tienes, ¿qué haces? Ya, el ticket policial, te la estás jugando, agarras el ticket policial, anda, abastece tu carro, iba a abastecer. Mira, es un riesgo, es un obstáculo que obviamente, pero el fin era pues otro. Ya, actuando con honor y disciplina, más allá del deber normal, representa el conjunto de valores éticos, amor a la patria y compromiso institucional que define la identidad y el sacrificio del policía
ante la sociedad. ¿Quién es la sociedad? A ellos nos debemos, pues, a ellos nos debemos, a cada ciudadano de la costa, sierra, selva, nos debemos a ellos. No quiero desviarme de tu pregunta, pero eso es ese término que desde en la escuela te decían, tú has ingresado porque la tienes clara, bien, mal. Te gradúas de efectivo policial como oficial o como suboficial, la tienes clara que tú tienes que seguir, capturar al que está metido en lo ilícito y apoyar, cuidar a tu ciudadano. Esa es nuestra función. De repente puede ser que a veces nuestros procesos están un poquito, nuestros procesos de selección en las escuelas de formación, desde ahí a veces hay un pequeño problema. No hay una buena captación. A veces mira, lamentablemente, a veces hay cosas que me estoy saliendo, pero todo es un engranaje. Claro. En el año 2000, cuando salió Fujimori y entró Toledo, en ese año se innovó de leyes a la policía. Muchos derechos. Antes nosotros nos sancionaban. Una simple, te quedabas en la unidad policial hasta las 10 de la noche. Un rigor, te quedabas detenido, te quedabas había unas carceletas para policías, te quedabas. Imagínate, entonces uno tenía cuidado porque querías tu franco, querías tu no estar involucrado en esas faltas administrativas. Entonces te corregías, quieras o no quieras, te corregías, claro, te sancionaban, abandono de servicio. Y si te tenían que votar de la policía, te tenían. El año 2000, lamentablemente, los derechos que no puedes sancionar, que tiene que el debido procedimiento, que el otro tenía que apelar, todas esas cosas han ido minando, han ido desmoronando nuestra disciplina de la policía. Y que ha conllevado a que mucha gente diga, no pasa nada, hago esto. Todo eso suma y a veces se da el resultado que puede ser. Pero te repito, Charito, mira, no creo equivocarme, un aproximado, somos de 140.000 efectivos policiales, aproximadamente. Creo que de ahí un porcentaje mínimo es el que puede estar en hechos de corrupción, ¿no? Hechos negativos, pero la gran mayoría de los efectivos policiales son efectivos que siempre velamos por nuestros ciudadanos, que nos involucramos. Y creo que esa es nuestra razón de ser. Y aprovecho también, Charito. Sí, adelante. Angelita, aprovecho también acá una recomendación a nuestra juventud. Nuestra juventud de los colegios estatales, de los colegios particulares, esos jóvenes que quieren siempre, mira, siempre el joven tiene esa vehemencia de querer luchar por el bien. Entonces los invito, claro, los invito a postular a nuestra Policía Nacional del Perú dentro de nuestras escuelas de suboficiales, las escuelas de oficiales, para que ellos se compenetren. Ya no estén hablando mal de nuestra policía, no estén que son unos ineptos, que son sino, ¿sabes qué? Que esa gente joven, esos jóvenes estudiosos, deportistas, que vengan y que se metan, se involucren y sigamos recuperando ese trabajo policial que siempre es el objetivo y que debe ser el objetivo de un efectivo policial, luchar por nuestra sociedad, por cada individuo, cada integrante de nuestra sociedad. Bueno, gracias, Mayor. Hemos tenido el grato honor, Angelita, de contar pues esta vez con la visita del mayor Rommel Prado Onofre, pues un destacado policía. Nosotros lo hemos conocido en la Divincri y posteriormente en la unidad anticorrupción, donde ha trabajado duro, nos consta, sobre todo y contra todos, porque se ha ganado el odio de muchos policías a los que ha terminado pues poniendo a la carceleta, y en este caso muchos de ellos también presos que han terminado en el penal de Huamacaca. Muchas gracias por la visita. Gracias, Charito. Permíteme robarte, Charito, un minutito. Quiero dar las gracias y hacer pública la labor del periodista. De verdad que la labor del periodista es muy loable, muy sacrificada y también ayuda a la policía. ¿Te acuerdas, Charito, en esas épocas? Siempre, ¿no? A veces a nosotros se nos escapaba algo. Ellos nos traían alguna noticia, y nosotros teníamos que chaparla en el aire nomás y procesarla y seguir. Es lo que pasó también con el caso de nuestra amiga de periodista, que en base a sus reportajes lograron la captura de este joven Villar, ¿no? Que obviamente se estaba yendo por otro lado, pero se encaminó. O sea, te felicito, Charito, Ángela, de verdad te felicito por esta labor, y a todos los periodistas
a nivel nacional, los felicito y que continúe, y que también nuestros jóvenes también que están en los colegios y se proyectan a ser futuros periodistas, porque necesitamos de esa calidad de periodistas para el bien de nuestro país. Muchas gracias, Charito, Mayor. gracias. Y ahora, Ángela, nos vamos a un... Sí, nos vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar con más en Detrás del Crimen. En la Universidad Peruana Los Andes, desde hace 42 años, formamos profesionales con estándares internacionales. Elige una de nuestras 25 carreras y construye tu futuro en nuestras modalidades presencial, semipresencial y a distancia. UPLA, vive ciencia, crea cambio. Inscripciones abiertas. Angelito, otro hecho pues que también se ha dado mucho que hablar, sobre todo en redes sociales, es sobre la reacción que tuvo el general César Calero Cisneros, pues jefe de la región policial, bueno, ahora suspendido, Angelita, cuando le da un manotazo, ¿no?, a su oficial que está de la UCE en el momento de la intervención. Entonces muchos han pues criticado a Angelita, pero la verdad yo solamente lo veo en el contexto de que estuvo mal la forma, pero la idea que él tenía del momento, que cuál era su objetivo, era calmar, claro, calmar evitar que se fuera torne violenta esta intervención o en este momento pues esta manifestación. Sí, esta manifestación ocurrió en el gobierno regional de Junín. Los que vemos en imágenes son pobladores de Comas que llegaron hasta el gobierno regional para reclamar la construcción de una institución educativa que el gobernador Sósimo Cárdenas les había prometido. Ellos se concentraron en la puerta y la policía estaba ahí cuando ocurrió lo que vemos en imágenes, empujones entre los policías y los pobladores. El contexto ocurre cuando un grupo de policías vemos que estaba empujando a una señora que tiene ahí una manta en sus espaldas, y el general se da cuenta de esto. Es que él trata de calmar a los policías y a la población. Sin embargo, al ver que no le hacían caso, pues es como si yo te hiciera, oye, hazme caso. Pero en este caso, el general, pues, lo que optó fue lo que vemos en imágenes, de tirarle una palmada en el casco, en el visor, para que le pueda prestar atención. Claro, al momento de, también cuando hablaba del tema, el general estaba con su oficial de segunda, pues, Orellana, ¿no? Su oficial, el mismo que Wilder Orellana Montalvo, es el apellido de efectivo de la UCE. Él ha manifestado que no escuchaba porque estaba puesto el casco, ¿no? Y no percataba, que no se dio cuenta que la persona que estaba hablando lejos, él apenas escuchaba, era pues el general, ¿no? Calero. Él también ha hecho un mea culpa, Angelita, pidió disculpas, ha dicho lo cortés no quita lo valiente, mi intención no ha sido esa, la verdad, un poco más, lo hemos visto muy deprimido. Teníamos una entrevista con él justamente para el programa, Angelita, el jueves, fuimos a la región y ahí nos enteramos pues que lamentablemente ya había sido suspendido temporalmente su servicio por la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, pero ya nos han dicho de que tiene buena defensa. La defensa va a estar en que el mismo suboficial Wilder Orellana ha manifestado pues que no se ha sentido aludido, no se ha sentido agraviado, ha dicho que no considera un abuso de autoridad, él está dando su respaldo. Y entonces, si me dijeron los oficiales también consultados, de que esto pues prácticamente se haría que él podría retornar en 7 a 15 días a más tardar a asumir la jefatura de la región policial, ¿no? A menos pues que se ha cambiado a otro puesto, pero él va a continuar siendo policía, Angelita. Claro, así es. En tanto, mientras se desarrollen las investigaciones, la jefatura de la Policía Nacional del Perú en Junín quedará de manera provisional a cargo del coronel Carlos Alberto Aguilar Díaz, jefe de la División de Orden y Seguridad de Chanchamayo. Considero que sí, Charito, la prensa creo que también ha hecho mucho escándalo. Jefe de la región policial golpea a subalterno, sí, ¿no? La palabra golpea, Angelita, que estuvo muy sí, mal, estuvo muy en realidad, sí, exageraron los colegas, sí, porque en realidad es que también nos quejamos cuando la policía abusa de la población, pero cuando la misma policía trata de poner orden, no es la forma, también se critica. Entonces, ¿qué es lo que se busca? En este caso, yo creo que la intención del general César Calero fue evitar que sigan golpeando, sigan empujando a la población, ¿no? Vamos a escuchar, Angelita, lo que dijo en su momento el general tras esta reacción que tuvo, ¿no?, cuando dialogó con los medios de comunicación. El espacio, el tiempo, yo considero 16 segundos, que detalla un hecho, un acto, no representa realmente la actitud de
actuar, valga la redundancia, en ese escenario. Si ustedes ven los demás videos, van a ver que yo me constituyo a donde está mi personal y no estoy en el escritorio. Me constituyo con la mano levantada, con la palma abierta, indicando que todos se calmen, a los ciudadanos que se calmen. Y cuando llegué advertí primero la presencia acá del mayor, a quien le ordené que el personal dé un paso atrás para generar un espacio de diálogo con personal técnico del gobierno regional. En esas circunstancias que el mayor va a un lado y yo a otro lado para calmar al personal civil y también comunicar a mis colegas que estoy disponiendo el cambio de estrategia. La estrategia confrontacional que va en escalada de violencia, de pugilato de fuerzas. Eso es lo que se ve en el video. En ese escenario es de que voy yo a mi derecha y algunos efectivos policiales me podían entender de inmediato lo que estaba haciendo y no ocurrió ello tan pronto hasta que yo toco a mi colega en la visera del casco. En una situación de crisis, como ustedes mismos lo pueden ver, el contacto no es para lastimar. Mi contacto no ha sido con violencia, mi contacto ha sido con énfasis para que me entienda qué es lo que estoy ordenando ahora, para que haya un espacio. Y enseguida que él observa mi presencia, porque él no me ve, yo ingreso por detrás de él. Entonces, él advierte mi presencia, él advierte lo que estoy disponiendo, e inmediatamente me hace caso. Y enseguida acudo a mi colega Rojas, que estaba en la misma situación, haciendo fuerza con un manifestante y una señora, quienes por supuesto la empujan, y yo soy el sostén con las palmas abiertas para que no se caiga una caída eminente, ¿no? Y en ningún momento he tenido una mala intención de tocar a mi colega en otro sentido. Como hemos escuchado al general César Calero, Angelita, no ha habido ninguna mala intención, y lo hemos visto nosotros desde mi punto de vista no ha habido mala intención. Aparte que él es una persona cristiana, Angelita, en cada operativo, intervención, cualquier que se realice, él siempre está invocando a creer en Dios, a ponernos del lado de la palabra de Dios, de hacer el bien. Siempre, cada momento, cada discurso, él está ahí exhortando ello, entonces no le vemos mala intención. De repente no ha tenido conocimiento de lo que es este hecho, cuando es un control de disturbios o control de ira, ¿no? Pero no ha tenido la mala intención, no ha sido, algunos dicen, no, lo ha humillado, Angelita, al policía. No se ha tratado de una humillación, para nada. Una reacción para evitar que sea agredida esa mamita, y lamentablemente claro, y la población ha terminado en su suspensión de servicio, ¿no? Claro, y es que también veamos el discurso o cómo nosotros como ciudadanos nos lo tomamos, ¿no? Cuando a veces la policía se excede en el uso de la fuerza y agarra a varazos a los pobladores, que es lo que también ha pasado en esta manifestación, todos dicen, no, el general no ha hecho nada, entonces él solamente se quedó mirando, y eso es lo que pasa, pero ahora que hizo algo, la forma es cuestionada, ya, pero también considero que se pudo haber tratado, creo que con esas declaraciones quedaba el tema, pero creo que a raíz de cómo la prensa tomó esto también es que se hizo más grande, se hizo como una bola de nieve. Ajá, y con esto pues, Angelita, estamos terminando, nos hemos ampliado la entrevista con el mayor Rommel Prado, es que ha dado importantes detalles, ¿no? Cuando es la labor también de este personal anticorrupción, que no es nada fácil, terminan a veces denunciados y siendo pues despreciados muchas veces por los colegas, malos policías que ellos terminan deteniendo por los delitos de cohecho, peculado de uso. Hasta aquí termina pues Detrás del Crimen. Nosotros vamos a volver, Angelita, la próxima semana, como todos los fines de semana. Así es, buenas noches.